demisenye mundekesa sina ya kele na do sina madeu ke fade maye ane mundekesa demisenye mundekesa musola kasina to sina madeu ke fade maye. Demiseni ma telefono sinama fila tere dukele ngalo muso na de woro bara muso taye denanie duni kono tuma bekele bambali. Muy buenos días, esto es Conciencia Planetaria, me da muchísimo gusto saludarles. Está con nosotros hoy en el programa Verónica Sánchez Villarreal. Muy buenos días, Vero, muchas gracias. Buenos días. Por estar aquí con nosotros en este programa de primera hasta mañana. Gracias. Y como todos los martes, Tichi Domínguez. Muy buenos días, Said, muy buenos días, Vero. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va a usted? Muy contenta. ¿Sí? Sí, ¿Qué hizo el bien. fin de semana? Mejor no me preguntes, yo vivo de fiesta el fin de semana. Bueno, pero al menos fue en el DF, salió usted afuera. Tantito. Aquí en el DF, mero. estamos Bueno. más. Nosotros estuvimos ahí en las regiones del Cuauhnáhuac, Wow. en Morelos, tranquilos, trabajando y preparando ya el diplomado de medicina tradicional indígena, que la verdad quedó de primera. Hay dos nuevas aportaciones, son dos nuevos módulos de lo que ya veníamos preparando. La primera de ellas es que don Lauro Inestrosa, que es el director del Instituto de Medicina Tradicional México-Perú, nos va a dar un módulo sobre medicina tradicional andina de los Andes. Okay. Entonces vamos a tener un fin de semana con don Lauro y va a haber ceremonia también. ¿En dónde va a ser esto? En el Distrito Federal, aquí en las instalaciones del Instituto Crecer. Hemos abierto también actividades de Holística México y de Malinali, que es el Centro de Medicina Tradicional de Cali, México, y son las organizaciones que convocan junto con los curanderos de Morelos. Ay, qué padre. Entonces, esta actividad inicia a finales de julio y ya está todo listo en el botón de cursos para que ustedes puedan ya registrarse y poder prepararse. Los talleres tienen el diploma al final, si usted cubre el 80% de asistencias de la Universidad Autónoma de Morelos. Ay, qué padre. Y un servidor como un plus, al final cuando acaba es el 9º módulo, que esto será para diciembre. La primera semana voy a dar plantas sagradas. Todo lo que es el manejo de los enteógenos, que son los honguitos, el peyote y también la ayahuasca, que son plantas sagradas que se manejan por los pueblos originarios. Vamos a hablar de enteógenos, vamos a hablar de los bioquímicos, del efecto psicotrópico, de los usos, de los abusos, pero la importancia que tienen en el manejo de la medicina y de la tradición en el ámbito sagrado. ¿Y el diplomado cuánto dura? Dura pues prácticamente 6 meses, lo hemos hecho de 6 meses porque vamos a estar cambiando módulos y algo muy atractivo del diplomado es que se va a preparar medicina, se van a generar las fórmulas para hacer infusión, pomada, té y todo lo que implica el manejo de aparatos y sistemas. Es decir, ¿cuáles son las medicinas para aparato digestivo? ¿Cuáles para el aparato respiratorio? ¿Cuáles para el aparato urinario? Enfermedades de la mujer, lo que es el parto natural. Y bueno, realmente estamos muy contentos porque significa, te puedo sin duda decir, uno de los mejores diplomados que hay en América de medicina tradicional. ¿Qué requisitos?
En realidad está dirigido para todos los terapeutas en cualquier ámbito, sean estos médicos. Es muy importante que vengan los médicos para que sepan complementar su labor alópata, pero también para todo tipo de terapias y terapeutas. Psicoterapeutas, terapeutas holísticos que están relacionados con ayurveda, acupuntura, psicoterapias, y también para el público en general. Así que vamos a ir desde ceros. Y son 180 horas, porque 140 van a ser aquí en el aula y 48 van a ser en las montañas con los curanderos. Ay, qué padre. Va a haber colecta de medicina, va a haber temazcal y vamos a visitar a los curanderos in situ, en su propio lugar donde ellos hacen sus masajes. Uno de los módulos tiene que ver precisamente con el sistema músculo-esquelético, que es el masaje indígena, así que muy completo. ¿Y esto es los sábados? Los sábados y los domingos, en fines de semana, empezamos el último fin de semana de julio y nos vamos hasta diciembre. Qué interesante, ¿eh? De 1 a 2 fines de semana para no atosigar el bolsillo. Está en 1,500 realmente el fin de semana, está bastante accesible y con todo y que los curanderos y los expertos vienen del estado de Morelos. El coordinador es Carlos Guzmán, uno de los expertos más importantes que tiene México en términos de medicina tradicional. Lleva 30 años en la práctica y en el estudio, y todos son académicos. Está súper interesante. Pues ahí está. Bueno, Verónica Sánchez está con nosotros para platicar de un tema increíble que tiene que ver cómo redimensionar, cómo transformarnos en este pues devenir de la enorme transformación que vivimos en el planeta. Mi primera pregunta, Vero, es ¿cuál sería para ti la substancia o la esencia del nivel de transformación ante el cual estamos expuestos hoy en México, en América y pues a nivel planetario? Todos vemos que ahí están los cambios. Desde luego los climáticos son los más importantes porque son los que podemos percibir físicamente, pero algo está pasando. Cuéntanos, 2012, 2013 y lo que sigue. ¿Qué onda? Bueno, pues gracias por la invitación, primero que nada. Pues una pregunta bastante compleja. Yo lo que creo desde la óptica que manejamos es que lo que estamos viviendo es un cisma en la historia porque está cambiando el paradigma. Okay. Entonces, paradigma lo entendemos como el software que trae la gente en la cabeza. Si tú naces y te dicen tus papás, mijito, la tierra es plana, pues ese paradigma, esas creencias, es con lo que tú vas a decodificar la realidad, y tus acciones es que no te acercas a la orillita porque te caes. Es decir, tu paradigma define tus acciones. ¿Qué pasa? Cambia el paradigma, unos valientes se asoman y dicen, no, aváncenle redonda. Entonces, ¿qué sucede? Hay un cambio completo de software. ¿Qué está sucediendo ahorita? Dicen los expertos. Está cambiando el paradigma de la era material, de la era industrial, y está empalmándose con un paradigma digital, la era del conocimiento, la era del corazón. Entonces, ¿qué sucede en los humanos? Hay que hacer actualizaciones de creencias. ¿Como las computadoras? Claro, porque el software que yo traigo no aplica en la realidad. Ya no funciona. No, imagínate que yo quisiera funcionar hoy creyendo que la Tierra es plana. Viviría con miedo. No me sirve esa creencia. Entonces, si yo sigo sustentando mi paradigma en un paradigma basado en lo material, en la competencia, en Newton con la realidad material es lo único que existe, y la gente sigue desconectada de su mente y de su corazón, pues va a vivir de una manera diferente este cambio, versus lo que se está gestando cada vez más, que es darnos cuenta y percatarnos pues de estas interconexiones, de cuidar al planeta, de dónde está el botón del bienestar, de qué sistema estoy metiendo en mi cabeza que quiero alcanzar. Entonces este cambio lo podemos ver a todos niveles. Tú puedes ver las empresas como el organigrama tayloriano, donde eran 5 gerentes y 2 directores, pues había que comerse a 2 para que suban 2, y si no te cumplen echabas al sindicato, pues ve dónde está el meter, ¿no? Entonces está cambiando esta estructura tayloriana y se está abriendo una estructura de redes sociales, redes de consumo, redes sustentables. Entonces mi privado con mi escritorio, esta instrucción mental de éxito y seguridad que yo tenía, pues ahora se llama home office y por honorarios, y nadie te va a jubilar, maestro. Entonces, ¿qué hago? Me regreso al paradigma anterior donde yo quería vivir un modelo como el de mis papás,
post-depresión y ansiedad, porque no es real ahora. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Dicen, ver la realidad, ver qué creencias limitativas no me están permitiendo actuar aquí y cambiar. Oye, como mujer tanto cambio, de verdad, las mujeres estamos cambiando mucho. ¿Cuál es este nuevo chip que le puedes meter a la mujer? O que la mujer tiene que actualizar también. Pues claro, lo que yo creo es que está cambiando el concepto de necesidades. O sea, cuando a ti te meten un software original o te dicen una mujer exitosa es aquella que tiene bien contento al marido, una casa bien limpia, unos hijos bien nutridos, los domingos a misa y ahí te vas en las tardes a tomar café con tu mamá. Eso era un modelo exitoso de mujer. Y rézale, mijita, para que te toque un buen marido, te decía, ¿no? Y es tu media naranja. Entonces búscate la otra mitad porque no eres completa. ¿Es real? Claro que no. Para nuestras mamás, sí. Sí, claro. Para nuestras abuelitas, sí. Es cuando tú dices que el sistema de creencias ya cambió. Estamos en transición. Entonces hay días que te despiertas, haces yoga, meditas y otros días te echas un cigarrito y el tequila y regresas y avanzas y de pronto muy zen y entonces hago home office y ahora te estoy buscando empleo porque me siento desempleada. Entonces estamos viendo que estamos un pie acá, un pie allá. Como yo les digo, nosotros somos de Pandora y Timbiriche y nos tenemos que hacer wiki. No somos wiki, no traemos esos músculos. Sí. Entonces es un tema que puede convertirse en el proyecto más importante de tu vida. Y esto se puede aplicar en todos los ámbitos, en el arte, en la tecnología, en la política, en la mística y sobre todo en la parte profesional. En las empresas, tú bien dices, están buscando otro tipo de enfoque de organización incluso, ¿verdad? Está grueso. Pues tú imagínate que hoy en día tú tienes, ¿no? Ya damos estas conferencias a grupos grandes, ¿no? Y tiene que darse la gente cuenta que todavía va a llegar un cliente y va a preguntar, ¿me presta su pluma y su cuaderno? ¿Dónde está el buzón de quejas? Y te va a echar la queja. Y hay que atenderlo. Y en ese momento en apesta.com te están echando que aquí es una porquería y hay que atenderlo. Entonces cuando damos los talleres a altos directivos, todavía tengo que ponerles como requisito que traigan un iPad. Y muchos lo están abriendo ahí. Entonces tú métele el estrés. Sí, ni siquiera saben usarlo. Exacto. ¿No? La verdad es que no somos de ahí. Entonces el tema es la crisis que puede tener el cuerpo cuando no comprende el nuevo paradigma y se da cuenta que está cambiando el anterior. Entonces hay de a dos. O te entrenas en el nuevo paradigma y tomas los beneficios de comprender a la gente, a los clientes, a la forma de trabajo anterior, porque hoy con 4 o 5 chamaquitos wiki no haces tampoco tanto, porque estos todavía les llegan falta, de pelos parados con swipe y no atiende a la viejita que está pidiendo el buzón de quejas. Entonces estamos en medio, por alguna razón elegimos vivir esta transición. Quizá hoy lo que mejor nos explicaría sería una mezcla para lograr de alguna manera establecer estos códigos, conectar con lo anterior y ir buscando lo nuevo. Entonces yo creo, cuando me preguntas, como mujer, ¿qué? Pues yo creo que podemos tener los dos beneficios. Podemos poder tener esta base familiar. La clásica. Clásica, pero tal vez con menos miedo, con menos restricciones, con más empoderamiento de crear tu realidad. Pero también en una búsqueda, ¿no? Que es muy legítima. Y muy personal, ¿no? No es tanto el hacia todos. Es y que el marido o la marida, como quiera verlo, pueden estar acostumbrados ya a que la mujer pueda buscarse tiempo o el hombre pueda buscarse tiempo para ir legítimamente en busca de su propio desarrollo, que esto no quiere decir necesariamente descuidar la casa, sino delegarlo con personas que pueden encargarse de ello muy bien, organizar los tiempos y entonces cada uno buscar legítimamente sus nuevos modelos de aspiración y, como tú dices, insertarse en una dinámica de interacción, porque la vida va muy intensa y muy rápido. Y no hay medias naranjas. Tú eres una naranja completa y la otra es una naranja completa, también, ¿no? Es verdad. Yo veo aquí un espacio de diversidad. Como que antes había un model que seguir, ¿no? Un prototipo de cubito familia. Y tú entras o no entras, ¿no? Y ya, no hay más. Y ahora parece que se está abriendo una divergencia. Entonces aquí yo creo que el punto clave es la conciencia.
¿no? ¿Qué quiero creer? ¿Qué me merece la pena creer? Y ver el precio que pago por lo que yo decido que ahora creo que necesito, ¿no? Pues esta dinámica, Tichi, es muy interesante en términos de lo que ofrece, pero también de la responsabilidad que se debe de asumir en el momento que la propuesta, ok, eres libre, ahora qué vas a hacer con eso, ¿no? Y también lo difícil es quitarte todas esas creencias y lo doloroso que es, híjole, todo lo que yo compré atrás y me vendieron, me lo tengo que ir quitando poco a poco y que realmente qué me sirve y qué no me sirve, ¿no? Ahí está. Claro. El tema cuando nosotros damos este entrenamiento, el tema es toda creencia es reemplazable. Toda creencia es reemplazable. Solo tengo que yo querer. O sea, un humano está diseñado para subir el Everest si lo necesita. O sea, si yo decido hoy puedo hacer un diplomado en física, matemática, si yo lo decido. O sea, tenemos todo el potencial integrado. Toda esta arquitectura de posibilidades, la cuestión es que cada quien elija a dónde va y cómo. Y creo que el regalo de esta época es que estamos entendiendo. Siempre he estado ahí, yo creo la información, pero por alguna razón que yo no comprendo todavía, creo que lo estamos empezando a entender, ¿no? Y las generaciones también vienen ya con el chip completamente distinto, ¿eh? Y como mamá o como mujer, pues igual te tienes que actualizar porque los niños te quedan viendo como diciendo, ¿cómo puedes creer eso? ¿Por qué dices eso, mamá? Por sí, favor, sí, o sea, actualízate. Mi hija Frida, que tiene 11 años, de trabajo final en sexto de primaria, eligió dar el cambio de paradigma. Entrenada. Me gustaría después que les presto el video. Y ella dice, es que los que tienen que entrenarse son los adultos, porque nosotros ya sabemos. Yo sí creo eso. Yo sí creo que los niños ya vienen con otro chip. Claro. Bueno, hay efectos que se pueden entender muy bien. Lo primero sería que están sobreexpuestos a la estimulación y también a la información. Y esto lo reciben desde el vientre materno. Sus madres ya no nacen y se desarrollan como madres en estas limitaciones como en cajita y en la casa, sino están embarazadas, pero trabajan embarazadas y sirviendo embarazadas y con experiencias trascendentes, porque una mujer embarazada hace yoga para embarazadas, se va al jogging, medita, hace contacto con la naturaleza, hace conexión con su hijo dentro del vientre, le habla, le canta, sabe que ahí hay algo que se está desarrollando, y esa nueva forma de relacionarte con el bebé pues no es como hace 20 años. No, claro que no. Claro que no. Para unas, de hecho, él todavía como que no nace. Cuando hoy se sabe que los primeros instantes y toda la vida esta relación se mantendrá ahí. Esto hace un efecto extraordinario. Sí, y antes la mujer embarazada, bueno, pues pobrecita, está malita, descansa. No, hombre, ahorita la mujer embarazada se sube, quita, ¿no? claro. Está malita de gravedad. Malita, pobrecita. Claro. Fíjate que un poquito hablando en el ramo que yo me muevo más, que es en empresa, yo le llamo cuando la persona decide hacer una actualización de, bueno, a ver, ya veo inminente el cambio, ya estoy viendo que gastritis, colitis, depresión y ansiedad es mi día a día, algo tengo que hacer, Verónica. Entonces es hacer tu mejor versión, es decir, yo les digo, hazte un upgrade, hacerte una versión 3.0, ¿no? Estas personas 3.0 diseñan su realidad. O sea, si yo no tengo un diseño de mi día, no me quejo. Entonces no te quejes si todavía estás en el Tinky Wonder y estás en la no ejercicio y estás en el sufrimiento. O sea, si tú diseñas tu día en tus horarios y más o menos cuidas el poder ejercitar un buen diseño, gente que dice que no me cabe hacer ejercicio, pues de entrada estás mal diseñado. ¿Pero qué crees? Es tu diseño. Claro. ¿Quién te pone una pistola para diseñarte como vives? O para amanecer y ver el buró lleno de... Si después que te entregan la información y tienes esta necesidad de reestructurarte, rediseñarte, es una excelente concepción, y no lo haces, es porque tú eliges no hacerlo. Y ahí es en donde tú le regresas a la persona esta responsabilidad del cambio. Cada quien lo tiene que ejercer, nadie lo va a hacer por ti. Claro. Entonces yo les digo, número 1, diseña tu día. Número 2, reconcíliate con tu biografía. Una persona que le dice, ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué pasó en tu historia? No me acuerdo.
gente que no se acuerda de su historia, o gente que nada más de platicártelo quiere decir que no ha reconciliado su historia y no puede platicártelo desde la óptica de un adulto hoy, ¿no? Entonces, diseña tu día, reconcíliate con tu biografía y haz tu lista de necesidades. Estos talleres y las dinámicas y los cursos para que los amigos puedan hacer contacto contigo, ¿a través de qué correo electrónico? Pues tenemos un correo que es verosvilla@hotmail.com. Ahí está, verosvilla@hotmail.com, para que aquellos que estén interesados en hacer contacto contigo y tú misma diseñarles a sus empresas, a sus organizaciones o a sus personas, porque esto aplica o a las familias incluso, tú vas y trabajas con ellos. O sea, aquí el tema es que para tener un grupo de gente 3.0, tienes tú que ser un líder 3.0. Claro, Claro. Yo siempre les digo, un humano tiene adentro dones, que se llama puntualidad, sonrisa, buen modo, te va a dar el papel de baño con atención bien dobladito, te va a dar su lealtad, te va a dar la productividad, eso es gratis. Y yo te lo doy a ti si me das dos cosas, un entorno adecuado y me inspiras. Si tú me inspiras, yo te regalo mis dones. ¿Qué está haciendo el líder hoy ante tanta incertidumbre y tanta cosa? Y da el número, pero entonces inspira, o sea, no está pudiendo la gente fácilmente. Pero ahí está el líder. Habemos mucho hablando de esto, los coaches están hablando de esto, o sea, mucha gente se está metiendo en esto. Entonces nada más es como percatarme por qué tengo que cambiar, para dónde va el nuevo paradigma, y pues líder dicen que es el que más pronto recuerda para dónde vamos, ¿no? Claro, y hace este efecto de ser resonante y transmitirle a su equipo de trabajo precisamente esa misión, esa visión, y tener congruencia, ¿no? Tú no puedes tener un líder que se poncha, que está fuera de enfoque, etcétera, ¿no? Porque revienta toda la estructura. Y llevando a la parte familiar es lo mismo, ¿no? Gente que le preguntas, ¿cómo estás? Ahí la llevo. ¿Para dónde? Pues sí, ya es junio. Sí, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué mensaje estás transmitiendo? Yo creo que todos somos líderes porque alguien te voltea a ver, ¿no? O sea, inspiras a tus vecinos, inspiras a tu familia. Siempre estás en resonancia con otros que sin saber incluso estás creando efectos, incluso con personas que ni conoces, y esos efectos llegan. Y lo que tú das te regresa. También. Claro. Bueno, hay un tema bien interesante. Vamos a hablar de calibración, vamos a hablar de esta situación holográfica, del pensamiento holográfico y de cómo estamos directamente relacionados con una cuestión que es un entramado electromagnético. Después de esta pausa vamos a identificar algunos cromos de nuevas conductoras. Tenemos a Sananda, que da sus terapias aquí en México y en Guadalajara, y también de una actividad, un taller sobre meditación después de esta pequeña pausa. Regresamos, no se vaya, esto es Conciencia Planetaria.
Raksido illa. Danam belidon, maer hawel morshio. Bien, ya estamos de regreso, Verónica Tich, un servidor. Estamos pues muy contentos de compartir con todos ustedes estos conceptos de cambio, de transformación que proponen una innovación para rediseñar la manera como nosotros nos percibimos y también cómo percibimos al mundo. Y esto pues es una tremenda pues oportunidad de cambio, y que esto aplica, como nos decía Verónica, no solamente ya a la persona, a la familia, a la empresa, pero yo diría también a las organizaciones. Latinoamérica tenía, y digo que tenía porque ya estamos en un cambio de paradigma, pero un sello bien interesante: no sabemos trabajar en equipo. Y esto se llama déficit de inteligencia colectiva. Ahí está la etiqueta, Wow. Pero es que es algo que nos enseñaron desde niños, Exacto, competir es algo y cultural. competir y competir Exacto. y ganar y Contra ganar. Chimecas, Sí, o sea, claro. tema racismo. Entonces, parte de este nuevo paradigma tiene que ver precisamente en términos de cómo poder detonar, no el corporativismo, porque esto ya es como de un tema político, sino más bien desarrollar y detonar inteligencia colectiva. Me parece que es un aspecto fundamental hoy, ¿no? ¿Por qué se hicieron tan gregarios? ¿Por qué cada quien guardó su conocimiento? Porque el individuo precisamente se encerró en estos temores, en estas creencias, que él debía de ser el importante, no los demás. Y eso automáticamente se agregó, y tú arma un equipo, y por eso pues no se ganan en los olímpicos muy fácil los latinoamericanos. Siempre estamos destacando en competencias de la persona y no Individual, de los... claro. Cuando a mí me preguntan, a ver, danos un poco de tips hacia dónde viene el diseño en el nuevo paradigma. Muchos expertos llaman que el nuevo paradigma es el holismo, ¿no? Ajá. Es esta volver al centro entre la parte material y la parte espiritual. Ujú. Pero el diseño lo vemos en la naturaleza. Uh-huh. Justo estábamos comentando ayer, gente está diseñando en función de cómo se diseñan los panales, las colmenas, la arquitectura, bioarquitectura.
Entonces, si tu empresa, si tu familia no funciona como enjambre, piénsatelo, revísalo, porque desgraciadamente nuestro amigo Darwin, con la evolución de las especies, puso el pie en decir aquí se viene a competir. Es un sistema de competencia y cuidado, sube la barda más alta y agarra mejor la pistola porque te come el de al lado, ¿no? Sí, desde luego, este asunto de la inteligencia evolutiva, yo creo que no está en términos solamente bioquímicos, sino está en términos de inteligencia colectiva. Y es la inteligencia de la especie la que nosotros no cerramos en el momento que insistes en el yo, el ego. y yo. Y después, ¿qué crees? Ya. Cuando el cambio de paradigma debe ser nosotros. Y ese nosotros justamente nos va a regalar muchas ventajas que el otro no tiene. Claro, Incluso el director de la empresa, claro. debe pensar más que la empresa son todos los demás y él, no al revés. Claro. Y lo puedes ver en las escuelas, este nuevo modelo poco a poco que se está abriendo. Le llamamos, ahí un poco le llaman constructivista, pero lo puedes ver en Montessori, en Waldorf, en las diferentes filosofías que antes eran vistas medio raras, pero ahora cada vez estos nuevos modelos de niño hiperactivo se están metiendo para allá, ¿no? Es que los niños son hiperactivos, todos, desde que nacen ahora, y es bueno, ya traen otro chip, no control, y eso es maravilloso, porque así nos tenían controlados. Claro, estos sistemas quitan la calificación, quitan el lugar del mejor. Hay un tema de respetar el ritmo en el aprendizaje del humano. Me encantó en Facebook este fin de semana, lo comparto en mi muro, en donde una socióloga está trabajando con pequeños en una comunidad en África, en Ghana muy particularmente, y entonces les pone una cesta de frutas abajo de un árbol y todos ellos están a unos metros y les dice, el que llegue primero se lleva toda la cesta. ¿Sabes qué hicieron? Corrieron todos agarrados de las manos y llegaron a la cesta, se sentaron y lo compartieron entre todos. Y cuando les preguntan, oye, ¿por qué no el que llegó primero se cerró la cesta para él? Y dice, es para que cuando alguien llegue, no importando quién sea, todos podamos tener un beneficio. Fíjate, qué bonito, diferente qué hermoso. Yo creo que es la esencia del niño. Todos corriendo juntos. Claro. Mis hijas tengo 2 niñas que son Montessori, entonces estudiamos algo de María Montessori, ¿no? Sí. Y es este tema, el niño en esencia trae Ese chip trae colectivo, ese chip. ¿no? Y nosotros, la sociedad, con esta educación tan exterior y tan competitiva, ¿qué crees? Lo vamos llenando de capas de cebolla y capas. Ves a las mamás, pero ganas, mijito, pero queda en primer lugar, pero, o sea, somos nosotras Sí, que claro, gana al sí, niño, claro. ¿no? Entonces, pero yo creo que es apropiado la transformación, Claro, la se vale. transición, la transición. Se vale convocar que estamos dejando un modelo y estamos yendo hacia otro. Y es muy, muy, muy occidental, porque en Oriente es otra cosmovisión, tiene una cosmovisión distinta, un paradigma distinto al nuestro, ¿no? Ahí vamos haciendo nuestros pininos en estos cambios. Tu mail para contacto. verosvilla@hotmail.com. Ok. Bien, pues tenemos un invitado muy especial aquí en el estudio. Vamos a ir a una pequeña pausa para traerlo aquí al estudio. No se vayan, regresamos. Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks.
tiempo de esta ciudad tan ajetreada. Está con nosotros José Luis de este trabajo del calendario maya, armonizador 1321, y pues está dedicado desde hace muchos años a detonar y desarrollar conceptos que tienen que ver con este concepto de la arquitectura y geometría de la naturaleza, que después lo destacan los sabios de Mesoamérica. No son solamente los mayas, sino en realidad son todas las culturas originarias que precisan este privilegio de conectar su cerebro con el cerebro luminoso, que es el entramado del universo, la inteligencia de la galaxia. Buenos días por estar aquí con Muchas nosotros gracias. en estos minutitos. Ibero, pues bueno, nos quedamos pues emplazados en este tema de la calibración para futuras emisiones, ediciones, y ojalá que podamos contar con tus cápsulas muy pronto, contigo, y te agradecemos como siempre tu participación aquí en el programa. Quédate aquí con nosotros para estar en esta charla. Lo mismo que yo le pregunté a Verónica, y siempre les digo a los que se sientan en esta mesa de debate, de análisis, ¿qué onda con el 2012? Se anunciaba un cambio de catástrofes, de terminaciones, que generó miedo, que confundió a la gente, donde los mismos pueblos mayas se pronunciaron, sobre todo los de Belice, los Quiché, que estamos muy cerquita de ellos, diciendo, ¿saben qué? ¿Por qué no nos preguntan? Y todos, claro, en primer lugar, ¿no? Y había un pequeño errorcito, en lugar de que sean paquetes de 13, ¿qué crees? Son de 20. Entonces, si acaso algo tiene que venirse contando de esa famosa cuenta larga, es de que no se acaba en el 2012, es hasta el 2026, y ahí arrancan todavía otros 5 paquetes más para hacer una cuenta de 20. Entonces, como que le andamos entendiendo apenas, ¿no? Y de esto sirvió para saber que no sabemos en realidad muy poco. Fíjate que es bien importante lo que comentas, Gerardo, porque la matemática maya es base 20, no es base 13. No es base 13, exactamente. La relevancia del 13 está en que a partir de la secuencia del 13, que era un número muy importante para ellos, se construye lo que es el Tzolk'in, que son 20 trecenas. Yo desarrollé un calendario, yo diría descubierto, donde la base 13 aplicado a la proporción armónica áurea o a la proporción dorada, nos da un factor que es 13 por 21 y no 13 por 20. Y en este sentido, tienes toda la razón, la base 20 pero y no termina ahí. Se desfasa de Venus por completo, porque no te da los 144.000 días de la cuenta solar. Fíjate que hay descubrimientos muy interesantes. El punto de entrada de esta investigación es el factor phi de 1.618. Uno de los puntos más interesantes que lo podemos ver aquí en el símbolo, Venus es un astro muy importante en la visión maya, en la visión mesoamericana, y su periodo de traslación alrededor del Sol es de 225 años. Puedo equivocarme ahí con unos años, pero 548 días y que se recicla cada 52 años. Ahí es donde voy. Ese es el tiempo, el que tú comentas, los 500, es el tiempo en el que aparece en el firmamento y desaparece. Pero el tiempo de traslación de Venus alrededor del Sol es 225 días. O sea, ahí es donde viene la magia. No, la rotación de Venus sobre el Sol se da en 548. No. Hay que checarlo. Hay que checarlo. De hecho, genera una flor matemática que tiene 5 pétalos, y esta forma de medición es tomando la observación desde el Sol. Cada planeta tiene sus ciclos, se llaman revoluciones, y sus ciclos sinódicos están completos de manera tal que los astrónomos, esta es astronomía. Bueno, la Tierra tiene 365. 365.24. Mira, yo te invitaría a que son 2 ciclos, y eso es lo que hace interesante. El ciclo en el que aparece
y desaparece, por eso era la estrella matutina. Matutino y vespertino. Ese ciclo es el que tú comentas, de 540 y tantos días. Pero el ciclo 548. el ciclo de traslación es de 225. Hay que irnos a la astronomía. Lo interesante de esto es de que si nosotros multiplicamos los 225 días por el factor armónico de 1.618, nos da 364. Así, matemáticamente. Es que y la luego, relación es 5, 8, 13, en función de que 8 ciclos de Venus corresponden a 5 de la Tierra, y eso se recicla cada 52 años. Ahora, déjame decirte que si tú multiplicas los 364 otra vez por el factor armónico de 1.618, nos da 500, no da 548, da un poquito más, pero es el 0.3% de diferencia. Quiere decir que Venus, en relación a la Tierra, tiene 2 veces el factor armónico. Desde el momento de la traslación, que lo podemos checar ahí astronómicamente, y el momento en el que aparece. Que esto le llaman el ciclo sideral y el ciclo sinódico, ¿no? Pero bueno, ya son cuestiones un poquito más técnicas. En relación al 2012, efectivamente estamos hablando de que el 2012 coincide con la fecha de la cuenta larga, que es el periodo, el ciclo de tiempo más largo que los mayas registraron. Precisamente en la estela 1 de Cobá aparecen una serie de ciclos más allá de Bactún, que es Pictún, Alautún, que es 64 millones de años, y todavía hay N más grande. La relación, para darnos una idea, ahorita la teoría más aceptada de la creación, si le podemos llamar de esa manera, del universo, estamos hablando del Big Bang, y para darnos una idea más o menos, si nosotros elevamos 10 a la 19, tendríamos la fecha del Big Bang. Y si nosotros hacemos la cuenta de los ciclos de 13 que aparecen en la estela 1 de Cobá, estaríamos hablando de 10 a la 42. Es decir, tenemos algo ahí impresionante, porque en ese registro, en esa estela 1, estaríamos hablando de casi 2 veces más antigüedad de cuando se gesta nuestro universo. Hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, lo que yo percibo que es muy importante de este estudio es que se relaciona con otras expresiones que utilizaron esta proporción en otras culturas, en otros lugares de la Tierra, para representar lo mismo, esta armonía que tiene la vida y que la refleja precisamente en proporciones geométricas. Sí, cuando unos amigos arqueólogos están ahí en Palenque, emocionados porque estaban reconstruyendo edificios usando precisamente la proporción áurea, se dan cuenta que los mayas también la usaron. Cuando yo veo el Tzolk'in, este rectángulo de 13 por 20, yo digo, pues este está hecho con la proporción dorada. Entonces multiplico el 13 por el 1.618 y no me da 20, me da 21. Y a mí me sorprende porque se sale de la norma. Aquí hay un punto importante. Los mayas tenían hay registrados 20 calendarios de diferentes usos, diferentes propósitos. En este caso, este 13 por 21 nos remite a varios elementos de la naturaleza y de la luna y el sol principalmente. El Tzolk'in es 13 por 20, 260, nos han contado que este es el tiempo de gestación del ser humano y que por eso bla bla bla. Pero en realidad no es así. Los mayas, si algo tenían, era precisión. Y si nosotros multiplicamos 13 no por 20 sino por 21, nos da exactamente a nivel sideral, no sinódico, nos da el periodo de la luna, 27.5. Y en este caso, el Ulquín, que así le llamé, el Ulquín nos da un calendario lunar preciso de 10 lunas, que curiosamente es el tiempo de gestación exacto del ser humano, que son 9 meses o 39 semanas. Entonces, en este
descubrimiento en el cual el factor armónico aplicado por primera vez al tiempo, porque hasta ahora se había aplicado a las cuestiones espaciales, no temporales, nos da una sincronía que a mí me sigue asombrando. ¿Por qué? Porque aprovechando precisamente que con el 21 de diciembre, que en realidad era el 23, pero con fines didácticos era el 21, la cuenta larga se pone en ceros. Entonces yo sincronizo el calendario. Ese es mi debate. Sí. Si nosotros tomamos la fecha del 8 Ajá 8 Cumcú, Sí. que es el remitirnos a la estela de Tortuguero, que es el único elemento que se tiene un dato de una fuente real, pero hasta ahorita. se va hasta enero, ni siquiera es diciembre. Sí, pero fue enero 5, y te lo digo porque Sergio Calderón, que es heredero de la cuenta de Héctor Sergio, sí, que es uno de los mayores compiladores que dio México, sí, que incluso Thompson estuvo trabajando con él, sí, y después de trabajar ni siquiera le da los créditos a Calderón, papá. Sí. Sergio se ha pasado años recalibrando todo esto, y junto con Lisa, que estuvo trabajando con la escuela de Linda Schill, sí, allá en Texas, sí, explica un aspecto que es bien simple. Todos los modelos que se fueron por el Scholji sí, están totalmente fuera de ciclo. Los que están entreverados en una cuenta que se repite es precisamente el de 260 sí, días naturales, para que se recicle a los 52 años y vaya acumulando los paquetes de 144,000 días, porque solamente cada 52 años tienes al Sol, la Tierra, a Júpiter y Marte, sí, haciendo una recalibración totalmente sincrónica. Estoy de acuerdo, nada más se nos va el tiempo, pero dos apreciaciones. Una, primero, los arqueólogos están trabajando de los restos, de las ruinas, mal llamadas ruinas, hacia el origen. Eso es una realidad. Entonces, por eso decía, hasta ahora nada más está eso, por un lado. Por el otro lado, Palenque, que fue un sitio muy importante, tiene varios calendarios, y a mí me asombró porque esto en la revista de Arqueología Mexicana aparece un calendario donde si nosotros multiplicamos el 273 por 3 veces, nos da ese calendario que ellos usaban. O sea, no estamos hablando aquí de cosas así como medias misticonas, sino ciencia, física, geometría, que de alguna manera, si no partimos de ahí, pues la verdad estamos así como que imaginándonos cosas que también está bien que nos imaginemos, pero el asunto es, si algo tienen los mayas, es la precisión. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, mira, tenemos un tema de tiempo, son pues tópicos que son apasionantes, interesantísimos. Yo te invito a que regreses a un matutino, que aprovechemos una hora completita, que traigamos elementos, bases, fuentes, y vayamos comprendiendo estos 247 a los 548 de Venus, que tú anotabas bien. 225, y que podamos compartir con la audiencia pues todo esto que nos ha generado confusión, que al final de cuentas es lo que debemos evitar. Claro. Este tema de las 7 profecías, insisto, todavía está por revisarse, porque todo, en dado caso, fue tomado de los paquetes, no de los Bactunes, sino de los Catunes, el 8 Ajau, y que son los ciclos finalmente de Venus del Chilam Balam. Y además era un ámbito de cuenta que ni siquiera fue del periodo clásico maya, sino de la colonia. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo, las 7 profecías a mí en lo particular no me convencen para nada. Estoy de acuerdo, igual si tendríamos que hacer algo es observar y estudiar la cultura maya, y sobre todo irnos al origen. Yo cerraría nada más con un punto muy específico. Venga. Me voy a quedar no en el 10 a la 42, porque ni siquiera sabemos cómo se llama. Me quedo en el Alautún. La unidad de medida del Alautún eran 64 millones de años. Y yo me pregunto, ¿qué medían los mayas con una unidad como si fuera el 1, con 64 millones de años? Y yo diría, es que medían el ciclo de traslación de nuestro sistema solar al centro de la galaxia, porque tarda 225 millones de años. Suenan muchos, pero en realidad son solamente 4 alautunes, ¿no?
Bueno, pues hay mucho más que comprender. Finalmente agradecemos que nos visitas para compartir este trabajo que me parece que es interesante. Ya ha habido esfuerzos de otros investigadores sobre cómo ajustar la proporción del 1.618. En Mesoamérica no fue el radián dedicado, sino fue 5813, pero pues estas expresiones de la naturaleza son universales. Los griegos lo importaron de los sumerios fueron de alguna manera los primeros que de alguna forma lo detonaron, y pues en Mesoamérica también hubo estas generatrices que se van mucho más allá del tiempo, lo que nos corrobora que tuvimos un pasado único y una esplendoroso. Así es, una fuente común, yo diría incluso luminosa, que generó este patriarcado de la conexión luminosa en diferentes lugares de la Tierra hace más de 12,000 años. Si le agregamos al 5813 el que le sigue, empatamos las dos líneas. ¿Por qué? Porque el 13 por el 1.618 nos da 21, y ahí es donde la proporción áurea occidental embona perfectamente con la cultura mesoamericana. Claro, porque la rejilla es 7, si en Mesoamérica la rejilla eran 8, precisamente 8 por 8, 64. Bueno, gracias. Un correo electrónico. Sí, es contacto @joseluisvalle.com. Ok, joseluisvalle.com. Muy bien. Gracias, Crispando. Hoy está contigo Gilberto Barcelata, y el tema mucho material, se va a poner bueno. Bueno, quédese con nosotros. Gracias, Vero Villa. Con nosotros. Gracias a usted. Pichi. Gracias a ti, Said. Gracias, Vero. Hasta luego. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves en otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Buenos días. Buenos días. Misina ya kelete domi Galo muso sigile ni konoro kasie